Ya irán entrando. A ver, porque ¿sabes qué pasa? Que yo con el tema de Twitch aún estoy un poquito verde, ¿sabes? Bueno, sabes que hoy han cerrado unos 20 canales, ¿no? Bueno, ya Todos estamos en directo, ¿eh? Ya estamos en directo. Ahí, así que aplica filtro. aplicamos filtro. Pero bueno, podemos arrancar así. Cuéntanos, Cristina. Bueno, estamos con Cristina Martín. Cuéntanos, Cristina, porque antes de arrancar, cuando teníamos ya previsto pues hacer un directo hoy, me llama y me dice, oye, que me han dicho que han cerrado como 20 canales. Cuéntanos un poco esto, a ver cómo ha sido. Pues sí, de repente me avisan que están cerrando canales en Twitch y digo, bueno, en Twitch, si ahí se suponía que podíamos hablar libremente y que dentro de una hora tengo una entrevista con Marcel. O sea, que yo he alucinado, te he llamado, oye, Marcel, tú tienes el canal, te lo han tirado también, porque ha sido como bestial, ¿no? Así, habían anunciado pues, que iban a hablar, por ejemplo, del Bar España o que iban a hablar de otros temas, incluso algunos que ni siquiera habían anunciado. Julio de Radio 5, del canal 5, pues ha tenido que pasarse en directo a otro canal para acabar, bueno, en directo no, con el canal caído, para acabar el programa. Y bueno, pues sigue la técnica de la censura a todos aquellos. También están censurando al canal ruso RT. A mí me echaron de Facebook, como sabes, durante la pandemia. Pues sigue la tónica de censurar a todos aquellos Ya, que les son incómodos, que son incómodos al poder. ya, Entonces, ya. claro, cuando dicen cuando dice Zelensky, el presidente de Ucrania, que ellos están luchando porque quieren la democracia que nosotros tenemos en Europa, pues no hay más que echarse a reír, porque es que esto es tragicómico, es absolutamente tragicómico, esto es una dictadura. En una dictadura hay un pensamiento único, una voz única, y eso es lo que tenemos en Estados Unidos, en Canadá y en la Unión Europea. Eso se ha Así que visto bueno, muy claro, se ha visto muy claro, se ha visto muy claro durante los últimos 2 años y se está viendo muy claro ahora. Bueno, para hacer una pequeña presentación formal, vamos a hacer una charla, Cristina y yo, sobre el tema de lo que ha estado pasando estos días en Ucrania, porque es un tema complejo, evidentemente no es un tema de quién es el bueno, quién es el malo, a ver a quién apoyo. Bueno, vamos a ver, es un tema que estamos hablando de geopolítica, ¿eh? No estamos hablando de perspectiva de género, ni de ecosostenibilidad, ni de LGTB. Estamos hablando de algo serio, algo complejo, porque parece que estamos un poquito anestesiados aquí en el mundo occidental, ¿no? Y cuando llega un conflicto un poco serio de los de verdad, parece que no sabemos por dónde pillarlo. Yo estos días estuve publicando en redes pues algunas de las cuestiones que yo consideraba claves de por qué estaba pasando eso. Ha habido gente, poca, Rubén Gisbert ha sido uno de ellos, que habló mucho de esto, muy bien, me parece cojonudo lo que hizo, Javier Villamor, tú, pero realmente en redes sociales parece que, y no sé cómo lo ves tú, Cristina, esto que ha estado ocurriendo es como si... A mí lo que más me sorprendió, de verdad, ha sido lo que te comentaba antes. Es decir, has logrado que mucha gente entienda qué es lo que ha estado pasando con el tema de la pandemia y ahora, de golpe, te cambian el tablero de juego y parece que tropiecen otra vez un montón, la mayoría, por lo menos en mi caso, porque yo cuando has ido a hablar de esto y empezar a perder seguidores del palo, ¿qué estás apoyando a Rusia? No estoy apoyando a Rusia, tío, pero ¿estás entendiendo lo que está pasando? ¿O has vuelto a caer a la dicotomía esta de los buenos y los malos? No sé cómo lo has vivido tú, pero parece que esta enorme manipulación ha calado hondo en muchas personas. bueno, yo llevo ya muchos años observándolo y efectivamente no me esperaba que la mayoría de las personas pudiesen comprender cómo estaban ocurriendo las cosas y tampoco me esperaba que obviamente la televisión se convirtiese de nuevo en un arma de guerra. Es un arma de guerra, la televisión es un arma de guerra y así es como hay que verla y hasta que las personas no sean conscientes plenamente de qué es un arma de guerra, mira cuántas veces lo repito, hasta que no sean conscientes, no se van a dar cuenta de que están continuamente siendo manipuladas, ya sea que hablen de una pandemia,
que hablen del calentamiento global provocado por el hombre o que hablen de un conflicto en Ucrania y Rusia. Da igual, porque vemos cómo utilizan mensajes emocionales, cómo excluyen el contexto geopolítico, geoeconómico. No les enseñan a analizar, lo único que quieren es que acepten la versión oficial, que la opinión, eso que llaman la opinión pública, pues no existe porque está manipulada. La opinión pública tiene que ser libre, consciente e informada. Tienes que estar informado para poder opinar. Pero bueno, ya sabes cómo funcionan los medios. Establecen unos arquetipos psicológicos, el arquetipo del tirano, en este caso le ha tocado a Putin, el arquetipo del héroe, que es el presidente Zelensky, que sale con unas imágenes estupendas. Además, no le cuesta mucho actuar, ya que es un actor profesional. No le cuesta nada. Los salvadores que están apoyando al héroe, ¿no? Que es la Unión Europea y Estados Unidos mandando armamento. Son unos arquetipos clásicos y con eso pues logran imágenes lacrimógenas que establecen. Mucho se habla del pensamiento único, pero yo también hablo desde hace años del sentimiento único. Lo que se busca es imponer un sentimiento único en la población para que no critiquen a sus gobernantes y lo apoyen en su lucha contra el nuevo tirano. El monstruo. El monstruo. A ver, amigos, suscribíos al canal y por favor compartid esta charla porque os prometo que va a ser una bomba. Estoy convencido que va a ser una bomba. Tú me llamabas para decirme cuidado porque han tumbado 20 canales de Twitch en las últimas horas. Yo, la verdad, que me ha sorprendido porque he visto, creía, digamos, que Twitch es una plataforma donde por lo menos puedes hablar, porque claro, en YouTube está clarísimo que no. Yo estuve ya las últimas 3 semanas sin canal porque subí un vídeo que hablaba del tema de la pandemia antes de empezar con todo esto de Ucrania. Y YouTube, sin duda, es una plataforma en la que ya no puedes hablar. Tú has perdido Facebook, y bueno, creo que todos estamos ya acostumbrados a esta dichosa censura. Pero bueno. Una persecución, vamos. Eso es. Vamos a hablar del tema de Ucrania y Rusia y yo quiero empezar diciendo algo muy claro porque sé que hay como un prejuicio, ¿no? Y es que cuando tú hablas de esto... Perdón, el teléfono. Cuando tú hablas de esto, yo creo que ahora mismo es prudente, por lo menos bajo mi punto de vista, decir, no estoy yo en lo personal a favor de que Putin haya atacado a Ucrania. No estoy a favor de que Putin haya atacado a Ucrania. ¿Por qué lo digo? Porque la charla que vamos a tener hoy será una charla de análisis, algo a lo que no estamos acostumbrados y que muy probablemente la gente podría directamente que esté buscando, a ver, pero tú apoyas a este o apoyas al otro. No es que apoyas a este o apoyas al otro. Es que vamos a analizar qué es lo que ha estado ocurriendo, que es más complejo que lo que nos están contando. Vamos a ver. Tú, Cristina, ¿cómo... de entrada, vamos a ver. Hemos visto que ha pasado lo que ha pasado. Putin entró en Ucrania y resulta que esto ha movido a todo el mundo occidental a tomar bando. Te han presentado todos los medios de comunicación a Putin como un auténtico psicópata, como una persona que está loca, que quiere fulminar primero Ucrania, pero después seguramente el resto de Europa y el resto del mundo. Y a Ucrania pues te la pintan como un país pequeñito, que es una víctima y tal. El conflicto entre Rusia y Ucrania no es un conflicto que ha empezado hace 3 días. No sé si la gente esto lo entiende. Pero, bajo mi punto de vista, lo que ha pasado ha sido ni más ni menos que Estados Unidos ha visto una oportunidad para aprovechar el conflicto existente entre Rusia y Ucrania, que es un conflicto, como digo, de hace años, para lograr unos objetivos concretos. Evidentemente, los medios de comunicación no te lo presentan así. Lo que te presentan es que Putin está chiflado y los pobres ucranianos y nosotros vamos a armar a Ucrania, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que esto es más complejo que lo que nos están contando. ¿Tú cómo has visto eso? Efectivamente, es un conflicto histórico
Pero es un conflicto histórico que se retrotrae a finales de la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ahí vamos a poner un hito cronológico. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos zonas. La zona occidental, la zona del oeste, que es la zona capitalista, tienen una ideología, un nuevo orden para el mundo y es expansiva. Estados Unidos es expansivo, obviamente. Y tenemos al este la zona comunista. Y hay un muro en la mitad de Europa. Establecen un muro porque Rusia es Europa. Marcela, ahora que escuchamos estos días hay que apoyar a Ucrania porque Ucrania es Europa. Si Ucrania es Europa, ¿cómo podéis ser tan cínicos de silenciar que Rusia es Europa? Todo el siglo XIX es de guerras con Rusia, todo el siglo XVIII Rusia es Europa. Y después de la Segunda Guerra Mundial se establece el telón de acero. Un mundo dividido en un mundo bipolar, dividido en dos ideologías, en dos grandes grupos de poder. ¿Qué es lo que ocurre? Es cuando entra Estados Unidos en Europa y se hace con ella creando la Unión Europea como un muro de contención para frenar el posible expansionismo soviético. De hecho, en los estatutos de creación del Club Bilderberg precisamente se alude a este objetivo. Uno de los objetivos principales del Club Bilderberg es crear una nueva arquitectura internacional para frenar el expansionismo soviético. Y por eso Estados Unidos apoya la creación de la Unión Europea. No la Unión sabía Europea eso, no lo es un sabía, no. instrumento de poder de Estados Unidos para hacerse con todo el mercado de todo tipo económico y cultural de Europa. ¿Europa qué es hoy en día? Un protectorado, bueno, Europa, me refiero a la Unión Europea, porque insistimos en que Rusia es Europa. La Unión Europea es un protectorado de Estados Unidos. Es como un anexo de Estados Unidos. Efectivamente, es un anexo. Y tanto ideológicamente como culturalmente como económicamente, con quien mantiene sus vínculos es con Estados Unidos. Por eso la Unión Europea apoya la Agenda 2030 que está diseñada por los oligarcas norteamericanos. Y ahí también tenemos un problema en la actualidad porque Rusia no la apoya. Pero seguimos con los hitos cronológicos. Uno, la creación de la Unión Europea como muro de contención, instrumento de control para bloquear la entrada de la URSS en Europa. Punto 2, en los años 90, el año 89, cae el muro de Berlín. ¿Qué va a pasar con esa arquitectura? Porque la OTAN, que nace en el 49, también se ha creado ante ese enemigo soviético. Los enemigos soviéticos crean el Pacto de Varsovia en el año 55. ¿Qué pasa en los años 90 con la OTAN? Hay una crisis existencial. Exacto. Y de hecho, esa crisis existencial de la OTAN la llevan a las reuniones Bilderberg. ¿Qué sentido? Hablemos, ¿qué sentido le podemos dar a la OTAN? Porque la OTAN está vacía de contenido. Su enemigo histórico por el que se creó ya no existe. Años 90. Exacto. Exacto, espérate un momento, porque aquí yo quiero comentar una cosa que no sé si la gente lo sabe, que Rusia se ofreció para entrar a la OTAN. O sea, Rusia quería pertenecer a la OTAN. En la época de Gorbachev, cuando cae el muro, años 90. ¿Qué hacemos ahora con Europa? Tenemos una oportunidad maravillosa de unirnos, de volver a reunificar, a unir Europa, con Rusia integrada. Claro, pero vamos a ver, porque ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿tú cómo vas a incorporar a la OTAN a Rusia si realmente la OTAN es para acabar con Rusia? Entonces, ahora mismo lo que estamos viendo es cómo Rusia se ha visto poco a poco acorralada por la OTAN. Pero bueno, continúa con lo que tú estabas comentando. Es muy interesante. La cronología. Efectivamente, pues estamos hablando, Gorbachev, en esas reuniones que mantiene con la Unión Europea y con la OTAN, lo que decíamos, ¿no? Yo quiero ser miembro de la OTAN, se pone sobre la mesa, pero siempre excluyen el tema. No vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de la reunificación alemana. Acuérdate que el muro de Berlín pasa por Berlín, la zona de Estados Unidos y la zona de los soviéticos. Ese muro, la reunificación alemana es el punto importante en la agenda de la Unión Europea y Estados Unidos. Y le dice Gorbachev, vale, yo apoyo la reunificación alemana con una condición, que la OTAN no se expanda a las antiguas repúblicas soviéticas, que la OTAN se quede en Alemania y además dice, en Alemania occidental.
que la OTAN no pase a Alemania Oriental. Eso hace 30 años de esto. Y esto que te estoy diciendo que muchos he leído, pero eso nunca se dijo, eso nunca, mira, pues se ha publicado fijamente un artículo que se titula Una promesa rota, lo ha publicado una catedrática de historia de la Universidad de California, la señora Mary Ellis Sarrott. ¿Y dónde lo ha publicado, Marcel? Vas a flipar. Lo ha publicado en la revista del Consejo de Relaciones Internacionales, la élite, la revista de la élite de Estados Unidos, en la Foreign Affairs. O sea, que es como si fuese el órgano de Bilderberg, pero en Estados Unidos. La élite, la revista de la élite estadounidense ha publicado esto con el título Una promesa rota. Eso existió, esa promesa existió. Claro. Y desde hace 30 años se está incumpliendo esa promesa. Claro, porque claro. la OTAN no ha hecho más que expandirse, expandirse, expandirse. Resulta que el ogro o que el oso ruso pues ha tenido, tanto como lo ponen de impulsivo, de iracundo, parece que ha tenido mucha paciencia, 30 años de paciencia. Sobre esto que estás comentando, ahora voy a mostrar ese mapa que te enseñaba antes de cómo de cómo después, o sea, antes y después de la caída del muro de Berlín, cómo la OTAN pues ha ido expandiéndose hasta el momento, hasta el punto de acorralar a Rusia y solamente le queda Bielorrusia y Ucrania, que son los dos países que no pertenecen a la OTAN, y Rusia ha dicho, oye, ya está bien. Pero voy a mostrar ese vídeo porque, claro, Putin, ¿qué pasa que lo dice? Lo que pasa es que después en la prensa, digamos, no te lo muestran porque no te lo van a mostrar, no te va... Sí, pero espérate porque hay otro hito interesante en las relaciones internacionales, en esa nueva arquitectura europea que surge tras la caída del muro de Berlín. Hemos estado antes hablando de los años 90, de las promesas que se le hacen a Gorbachev. Nos vamos ahora al año 97. En el año 97 se firma por el señor Javier Solana, el secretario general de la OTAN, y el ministro de Exteriores, en aquel momento el ministro de Exteriores ruso, que era el señor Primakov, firman el acta fundacional sobre las relaciones mutuas de cooperación y seguridad entre OTAN y Rusia. Por fin parece que hay algo de sentido común que empieza a decir la Unión Europea y empieza a aceptar que la OTAN no tiene sentido y que si la OTAN es un instrumento europeo, también de alguna manera tiene que integrar la seguridad y tiene que integrar las relaciones internacionales con Rusia. Esto que lo vendieron, ¿no? Puedes documentarte, la OTAN y Rusia llegan a un acuerdo que abre una nueva era para la seguridad europea y mundial. Esto que te lo vendieron y que llega a decir Bill Clinton, que era el presidente en aquel momento, estamos decididos a crear un futuro en el que la seguridad europea no sea un juego de compensaciones, donde si gana la OTAN, Rusia pierde, y donde la fortaleza de Rusia es la debilidad de la alianza. Estos son los planteamientos del pasado, o sea, que ellos mismos lo reconocen. Esto es obsoleto, esto era pasado. Y estamos en una nueva era. Juntos hemos de construir una Europa nueva en la que cada nación sea libre, libre y soberana, y donde todas las naciones libres se unan para fortalecer la paz y la estabilidad de todos. Esto duró poco porque precisamente fue en la etapa de Bill Clinton cuando comenzaron a integrarse en la OTAN aquellas nuevas repúblicas socialistas soviéticas, aquellas antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Con lo cual, estamos ante una era de mentiras continuadas y de afrentas contra la seguridad nacional de Rusia. Claro. Mira, aquí ahora pondré ese vídeo que te comentaba, pero hay un planteamiento clave, creo yo, que tú lo comentabas, tú lo publicabas estos días, hoy creo que lo publicaste en tus redes sociales, que es un planteamiento clave para que la gente lo piense. Vamos a ver, Ucrania, ¿vale? Es un país. ¿Pertenece a la Unión Europea Ucrania? No, no pertenece a la Unión Europea. ¿Pertenece a la OTAN? Tampoco. ¿Rusia pertenece a la Unión Europea o a la OTAN? Tampoco. Vale, entonces, una pregunta. ¿Por qué Europa, que pertenece, la mayoría de los países europeos y Estados Unidos tienen que intervenir en un conflicto entre dos países que no pertenecen ni a la Unión Europea ni a la OTAN?
¿Por qué motivo tendrían que hacer eso? Es un planteamiento que yo creo que la gente tendría que entender. Estamos hablando de que pobrecita Ucrania, como es más pequeña, se encuentra a Rusia, que es un monstruo a su lado y que la acaba de atacar, cuando realmente el conflicto armado entre ellos ya es de hace años. Estamos hablando de que ahora resulta que la OTAN y Estados Unidos y Europa empatizamos mucho con los ucranianos, a la vez que estamos bombardeando otros países. ¿Será eso? O a lo mejor será que Estados Unidos, a través de la OTAN, que es su brazo militar, ha visto una oportunidad de aprovechar el conflicto existente entre Ucrania y Rusia para, de alguna manera, provocar el ataque que Rusia hizo a Ucrania y después, a través de los medios de comunicación, lograr justificar que Europa rompa los vínculos comerciales existentes entre Europa y Rusia que nos está vendiendo el gas para poder vendernos Estados Unidos el gas. ¿No será esto lo que ha pasado? Porque Estados Unidos tiene más gas, Estados Unidos, que Rusia. Y eso la gente no lo sabe. Estados Unidos quiere vendernos el gas. Rusia que Estados Unidos, ¿no? No, Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho más gas que Rusia. Lo que pasa que no es la misma calidad que del gas que tiene Rusia, y es mucho más caro traerlo. Es mucho más caro traerlo hasta aquí. Es mucho más caro. Pero ¿qué pasa? Que si tú vas a cortar los vínculos comerciales entre, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Evidentemente. Si se rompen los vínculos comerciales entre Europa y Rusia, va a ser Estados Unidos quien nos va a vender el gas. ¿Eso la gente lo sabe o no tienen idea de eso? Porque los tiros van mucho más por ahí que buenos y malos. Efectivamente, que es una guerra que la Tercera Guerra Mundial tiene distintos campos de batalla, ¿no? Como yo ya digo, la Tercera Guerra Mundial ya está aquí, que es mi último libro, y tiene distintos campos de batalla. Y uno de los campos de batalla es el mercado. El mercado. O sea, tengo que quitar del medio a mis rivales porque yo soy el que tengo que venderle los productos a la Unión Europea. Y eso es lo que hay aquí también, ¿no? Juego de quién gestiona y quién compra y vende en la Unión Europea. En este sentido, pues justo, mira, fíjate los dos puntos que ocurren justamente cuando ya están en el proceso de cerrar los últimos puntos del Nord Stream 2, el nuevo canal que transportaría el gas desde Rusia hasta la Unión Europea y en el que no solamente pierde o perdería la empresa rusa Gazprom, porque también el 49% de este Nord Stream 2 pues ha sido sufragado y pertenece a 3 empresas alemanas, pues justo en ese momento, qué casualidad, en la última conferencia de seguridad de Múnich, va el señor Zelensky y reclama armas nucleares para Ucrania. ¿Quién maneja ese títere? O sea, es un iluminado, un actor, ¿no? Que ahora de repente sabe geopolítica y se va al centro neurálgico de la OTAN a reclamar armas nucleares para Ucrania. Entonces, vamos, Rusia dice, bueno, además de tonto apaleado, que yo no me voy a poder defender y que no solamente voy a tener misiles balísticos, sino que voy a tener armas nucleares en la puerta de mi casa. ¿Pero qué pasaría si ocurriese eso? Bueno, y es que ya ocurrió. ¿Qué pasó con la crisis de los misiles en el año 62? Cuando Rusia mandó sus barcos con cabezas de misiles nucleares apuntando a Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pues que Estados Unidos puso el grito en el cielo y empezó acciones diplomáticas hasta que consiguió pues que los misiles volviesen a Rusia. ¿Por qué? Porque veía amenazada su frontera, que es lo mismo que está pasando en Rusia con Ucrania. Es un asunto de seguridad nacional. Claro. Pero que bien sabes, efectivamente, que había que picar al oso, había que provocarlo. Eso es. Voy a compartir ese vídeo ahora. Amigos, compartid este vídeo, suscribíos al canal, por favor, compartid el vídeo porque quiero que la gente vea y entienda qué es lo que está pasando. Yo espero que no nos censuren. De momento creo que no, porque mi canal aún es pequeñito. Después, cuando lo vaya a subir a YouTube, que también lo voy a subir, en ese momento sí que tengo mis dudas y como me pongan otro strike me quedo sin canal. Pero bueno, voy a compartir, Cristina, ese vídeo donde Putin ya advertía, Putin ya dijo más
más de una vez, por favor, cuidado, que no se expanda más la OTAN. Vamos a compartir ese vídeo y después lo comentamos. You have talked a lot about security guarantees, and now we've seen your proposals. You also say you have no intention of invading Ukraine. So will you guarantee unconditionally that you will not invade Ukraine or any other sovereign country? Or does that depend on how negotiations go? Se escucha bien, ¿no? And another question, what is it, do you think, that the West does not understand about Russia or about your intentions? Thank you. Значит, по поводу гарантий и что будет от чего зависеть? Будет ли что-то зависеть от хода переговоров? Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если мы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? A España, a México. Забыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22 года союзный и 24 год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам создан. Значит, ну, вопрос в безопасности. Но сейчас, бог с ней с историей. La cuestión es la seguridad. Обеспечение безопасности. Поэтому нам важен не ход переговоров, важен результат. Ну разве мы не знаем? Я же много раз уже об этом сказал. И вы наверняка знаете хорошо. Ni un centímetro hacia el este. На восток. Сказали нам. Mira, nos dijeron lo que te he contado antes y que nos engañaron. Ну и чего? Claro. Voy a compartir esto con esa gente. Aquí tenéis, amigos, este vídeo. Os recomiendo, dura 6 minutos, pero vedlo porque es bueno. O sea, lo que está diciendo Putin. Ahora vamos a presentar, coméntanos esto, Cristina, un poco, y yo voy a preparar para compartir ese mapa que te enseñé antes. Pues mira, este vídeo lo vi hace tiempo, pero no había prestado atención justamente a lo que está diciendo, que es lo que yo he resaltado antes, que esto no es una cuestión de sentimentalismo ni de emociones, es una cuestión de seguridad de fronteras nacionales. Y así es como deberían contarlo en televisión, pero como la televisión es un arma de guerra, no te van a contar la verdad porque además ahora, creo que he leído antes, 24.000 millones han ganado las empresas armamentísticas estadounidenses desde el inicio de la crisis ucraniana, que llevamos 4 o 5 días, ¿no? 24.000 millones de dólares. O sea, aparte del sentido que tiene que tener la OTAN, que obviamente debe ser, nunca se investiga la OTAN, ¿no? Pero imaginamos que como está formado por hombres, pues la cantidad de corrupción y el interés por el que sigan existiendo conflictos que tiene la OTAN. Eso por una parte, sus consejeros, sus generales, su pretensión de seguir existiendo y vivir muy bien, pues a costa del erario público, que fue uno de los motivos por el que le declaran la guerra a Trump. Porque Trump dijo que iba a acabar con la OTAN. ¿Qué sentido tiene la OTAN? Y la política internacional que empezó a desarrollar Trump, claro, la política internacional que empezó a desarrollar Trump no estaba basada en la industria bélica, sino en el comercio, claro. Porque él no pertenece a la industria bélica, él es un comerciante y es de lo que entiende. Y es yo creo que es la época, es el asunto por el que deberíamos regirnos, por el comercio, pero que realmente hubiese libre mercado, no un monopolio, que hubiese libre mercado, donde todos pudiésemos comprar y vender en todo el mundo, no solamente en las grandes que están acaparando
todo el mercado y con la Agenda 2030 ya lo quieren absolutamente todo. Claro, claro, claro. Eso es una cuestión clave. Yo creo que la gente tendría que plantearse, vamos a ver, venimos de 4 años de Donald Trump y no pasaba absolutamente nada de esto. No pasaba nada. Donald Trump se llevaba más o menos relativamente bien con Putin. Donald Trump no buscaba la expansión de la OTAN. Donald Trump no estuvo molestando a Putin. Pero claro, ha llegado Joe Biden y ha encontrado ese conflicto que ya existía entre Ucrania y Rusia y lo ha querido aprovechar, provocando, como tú bien dices, para que Rusia haga lo que ha acabado haciendo. Pero yo quería plantear una cuestión. Antes de que nos vayamos, porque fíjate también lo que ocurrió con China y Estados Unidos. Trump entendió perfectamente la expansión internacional comercial que lleva China en su programa, ¿no? Y que, como hablamos, 2 nuevas potencias que habían sido jóvenes potencias en estos 3 años, por Rusia por su debilidad y China porque no ha pintado nunca en el tablero internacional, él había practicado el aislacionismo, ¿no? Y Trump, cuando ya está por fin a punto de firmar la tercera parte de un contrato comercial por el que iba a haber intercambio, o sea, Estados Unidos le iba a vender cereales a China y China le iba a vender tecnología. Y era un mercado ecuánime, yo te compro y tú me vendes, así todos nos desarrollamos y no hay que hacer ninguna guerra ni tenemos que tirarnos ninguna bomba. Qué casualidad. Claro. Estalla la pandemia, llega una pandemia. Llega una pandemia que desgasta políticamente a Trump y después pues le montan los que estudiamos Sí, inteligencia, sí. los que estudiamos geopolítica, sabemos El gran perfectamente que el fraude. asalto al Capitolio fue un golpe de Estado, vamos. El gran Además que fraude. lo reconoce, es que encima lo reconocieron, presumieron de ellos en la revista Time, un artículo que yo cito en mi libro, La Tercera Guerra Mundial ya está aquí, lo cuentan como hubo, lo llaman así, una conspiración para el bien, para salvar la democracia del tirano Donald Trump. O sea, que vemos que las guerras son comerciales, pero que se pueden resolver sin llegar a las armas. Pero entonces, ¿qué sentido tendría la OTAN? ¿Qué razón de ser tendría la OTAN? ¿Qué razón de ser tendría la industria armamentística? Claro, vamos a ver, estamos hablando de un supernegocio. O sea, a ver, vamos a entender también una cosa. O sea, lo que ha hecho Estados Unidos de aprovechar el conflicto entre Rusia y Ucrania para provocar lo que ha acabado pasando, desde un punto de vista, digamos, económico y geopolítico, tiene todo el sentido del mundo, porque al final lo que quiere Estados Unidos es desestabilizar a su archienemigo, aparte de acorralarlo, y vendernos el gas ellos a nosotros. Esto es lo que quiere Estados Unidos. Por lo tanto, es lógico que haya hecho esto. Donald Trump no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque, como tú bien dices, él iba por otro camino. Pero claro, lo que ha hecho en este caso, pues Estados Unidos, yo creo que es comprensible. Evidentemente es inmoral, es asqueroso, es sucio y además ha provocado lo que ahora tenemos, porque lo han provocado ellos, en buena parte. Pero bueno, es explicable desde el claro. punto de vista de la industria militar que mueve millones y desde el punto de vista de la supervivencia de la OTAN, que no tiene ningún sentido. Es explicable, pero comprensible no puede ser, ya que había otros métodos de jugar en el tablero del mercado internacional, ¿no? Como Claro. venía demostrando Trump. Hay otros métodos. Yo te compro y tú me vendes. Y claro, lo que tú dices es explicable porque cada uno va a su propia supervivencia y a su egoísmo. Claro. Si tú pierdes, gano yo. Es que esto es el juego del poder. Esto es Es el que no juego quieren del repartir, poder. no quieren repartir. No. No quieren repartir. Ellos tienen miedo, ellos tienen miedo. Y de hecho, ese miedo que tienen se ve muy claro. Y ahora vamos a otro tema, es que bueno, como no hay guión aquí, eso da igual. Ya después Es que regresamos. están todos vinculados y están todos ramificados, porque es que esta pandemia ha sido provocada por los mismos que han provocado la guerra, por los mismos que pronto van a comenzar con la narrativa del cambio climático, también para expulsar del mercado energético pues a todos aquellos medianos y pequeños y todos los rivales que a ellos les interesan, ¿no? Entonces, claro, es que Putin, no sé si te lo he comentado antes, o off the record, o lo he comentado ahora ya en directo, es que Putin se había salido recientemente del Pacto por el Clima.
se había salido del Pacto por el Clima y a la última cumbre climática de la ONU anunció que no asistiría. Y le secundó Xi Jinping, el presidente chino. O sea, Rusia y China se han salido del pacto climático porque consideran que no hay ciencia, aparte de que consideran que no hay ciencia para demostrar que es el carbón y el petróleo los que están provocando el cambio en el clima, pues sería condenar a la ruina a sus países. Y ellos no quieren condenar a la ruina a sus países. No quieren. Claro. Normal. A ver, que la retórica que te venden es, no, porque aquí el capitalismo lo que prima siempre es el mercado y tal. Bueno, dices, a ver, vamos a ver. El mercado mío, mi mercado. Eso es lo que el tuyo prima. no me interesa. Tú fuera del mercado, ¿no? Porque todas estas sanciones económicas, culturales, deportivas, van a expulsar, a convertir en un paria, como ha dicho Biden, voy a convertir a Putin en un paria. Lo voy a quitar del medio, no va a poder comerciar con nadie. Con nadie. Claro. Porque, y amenazando, ¿no? Con un castigo. En la asamblea que recientemente se ha celebrado en la ONU, a la que ha asistido Borrell, ha dicho, vamos a tomar muy en cuenta, vamos a hacer una votación para decir que qué malo, no recuerdo, qué malo es Putin, ¿no? Para denigrar sus acciones en Ucrania. Y tomaremos nota de aquellos países que no lo denigren, porque no vamos a comerciar con ellos. Esto es un chantaje y una amenaza a esos países que no les dejan actuar en el libre mercado del que tanto presume Estados Unidos. De libre mercado nada, absolutamente nada. Eso es mentira, como también es mentira la democracia de la que presume Estados Unidos y la Unión Europea. Y Canadá, mentira que Trudeau ha activado la ley marcial contra una población desarmada que se había ido a protestar pacíficamente. Sí. Eso ha sido increíble. Porque no salen los medios de comunicación. No, porque Trudeau es de los nuestros y no interesa. Trudeau es expuesto por nosotros, Trudeau. Vamos a ver, ¿cómo vas a ver por nosotros? Claro, bueno, recapitulando, yo quería compartir, para que la gente entienda también lo que ha pasado. Joder, no, esto cómo lo hago, tío. Espérate. Así. Se ve, ¿no? El mapa, ¿no? Creo. Yo sí lo veo. Sí, ves el mapa, vale. Pues eso yo quería que lo explicásemos un poco, porque claro, para que la gente entienda, vamos a ver, ¿por qué Putin? ¿Qué es lo que ha pasado? Esto es los países que pertenecen a la OTAN. Los que están en amarillo son los que antes de la Guerra Fría ya pertenecían a la OTAN. Cuando tú comentabas, Cristina, ¿no? De que no, pero que no nos expandiremos, no pasa nada, no te preocupes. Vale, pues después ya del... Fíjate dónde está Alemania, ¿eh? Fíjate dónde está Alemania. Claro. No nos expandiremos. En los años 90. Claro. Cae el muro de Berlín. ¿Y qué pasa? Pues que la OTAN continúa expandiéndose. Entra Eslovaquia, entra Rumanía, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia, entran todos a la OTAN. ¿Y qué le queda a Rusia? Pues le queda Bielorrusia y Ucrania como los dos únicos países en los que no tiene el brazo militar de Estados Unidos en su frontera. Y resulta que ahora Biden empieza a plantear la posibilidad de que Ucrania entre a la OTAN. Vamos a ver, amigos, ¿creéis que Rusia va a permitir entrar a la OTAN a un país con el que está teniendo un conflicto armado desde hace un montón de tiempo para que ese conflicto deje de afectar solamente a Ucrania y Rusia y pase a afectar a toda la OTAN, a todos los países con armamento nuclear como Estados Unidos? ¿Creéis que Rusia va a permitir eso? Pues evidentemente que no. Y por eso Rusia lo que ha hecho ha sido intentar acceder. No ha querido Rusia en ningún momento arrasar Ucrania, porque de querer hacerlo lo hubiese hecho. Lo que ha querido ha sido derrocar el gobierno ucraniano, acabar con el pringao de Zelensky y lograr de esta manera meter ahí a alguien que fuese más prorruso y menos pro Europa. Esto es exactamente lo que ha querido, lo que quiere Putin. Y esto es lo que no quiere Estados Unidos. Hoy no sé si habrán negociado, pero Estados Unidos lo que está claro es que no quiere que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo. Rusia ha dicho, firmadme un documento conforme no entraréis a la OTAN y nos vamos. Pero no.
A Estados Unidos no le interesa eso. A Estados Unidos y la OTAN lo que han hecho, y nosotros, España también. No, tranquilos, ucranianos, os vamos a armar, os entregamos las armas y vosotros os matáis con los rusos. Sobre todo, no pactéis con ellos. ¿No es esto sospechoso? Es que es cínico y doloroso. O sea, ellos que se presentan, Estados Unidos y la Unión Europea que se presenta ante los medios de comunicación como el adalid de la democracia, el adalid de la libertad, y resulta que son los que están enviando armas para echar más leña al fuego en ese conflicto en el que se están matando, en muchos casos, hermanos, en el que están separando a matrimonios. Hay muchos matrimonios entre los rusos y los ucranianos, en los que están desplazando a familias que tienen que ubicarlas en la Unión Europea, en los que están destrozando un país, lo están destrozando por la cara, porque cuando bien has dicho que Rusia le pidió garantías a Estados Unidos de que Ucrania no iba a entrar en la OTAN, esto ha sido a finales de enero, nos encontramos con este titular en El País. Estados Unidos responde a Moscú que la OTAN no cierra la puerta a Ucrania. Exacto. Esto, obviamente, es una declaración de guerra. Exacto. Las declaraciones de guerra se hacen en los medios de comunicación, ¿no? Desde hace muchos años la guerra sale antes en los medios de comunicación que en las calles. Esto es una declaración de guerra y así lo han entendido desde Moscú. ¿Qué ocurrió? Que durante 30 años han podido engañarles y han tenido que aguantarse porque el desmembramiento de la URSS les llevó a una crisis económica enorme y era débil. La nueva Rusia era débil. La nueva Rusia fue débil con Yeltsin, fue débil con Gorbachev porque tenía que volver a reestructurarse. Y ahora hay una Rusia fuerte porque este señor, el señor Putin, siente orgullo de ser ruso, siente orgullo de la historia de Rusia, que precisamente es lo que intentan desactivarnos al resto de las naciones, que nos sintamos orgullosos de ser españoles, chilenos, peruanos, que no nos sintamos orgullosos de tener una historia común, la hispanidad, que no nos sentemos orgullosos de pertenecer a una historia, de tener una tradición. Y precisamente ese es el nuevo orden mundial que encarna Putin. Por eso también es una amenaza cultural, es una amenaza civilizatoria, porque ante una tercera guerra mundial, que ya hemos hablado de la parte económica, de la parte de conquista territorial, pero que también tiene una parte de guerra psicológica, de debilitamiento del ser humano, de debilitamiento de la mujer, de debilitamiento de la familia, porque son estructuras de poder. Ante eso, Putin, en el discurso que dio de más de 1 hora de duración, en los días que le explicó al pueblo ruso que iban a iniciar unas operaciones especiales en Ucrania, dijo que esa guerra cultural no se iba a dar en Rusia, no lo iba a permitir, porque no tenían nada de qué avergonzarse. Pero claro, como esto ahora es fascista, es ultraderechista, porque va en contra de la ideología globalista, va en contra de la Agenda 2030, pues Putin tiene un motivo más para convertirse en un peligro para la civilización europea. Y por eso, ¿qué es lo primero que han hecho también? ¿Qué es lo que están haciendo? Aplicar la política de la cancelación. Ya han prohibido en algunas universidades de Italia la lectura de Dostoyevsky, de Tolstoy. Por favor, el realismo ruso. Mira, hace unos años, cuando yo ya empecé a hablar de la Tercera Guerra Mundial en mi libro Perdidos, hace unos años, hablaba de qué pena que Europa, o qué pena que yo también como española me estuviese perdiendo la literatura contemporánea rusa. Qué pena que me estuviese perdiendo el cine ruso. Qué pena que nos estuviésemos perdiendo la pintura rusa con la sensibilidad y los artistas que son los rusos. Y la culpa de eso la tenía la Unión Europea, que prohibía que entrase
todo producto, ya fuese cultural o de cualquier tipo de sector económico de Rusia en España. Preguntémonos por qué solamente vemos películas de Hollywood. Preguntémonos por qué solamente conocemos a escritores estadounidenses. Preguntémonos por qué no sabemos nada acerca de los movimientos culturales actuales de Rusia. Y eso es guerra cultural. Eso también es la Tercera Guerra Mundial. Aquí la clave, y creo que tú lo haces muy bien, creo que de hecho eres la única persona que lo hace. ¿Cómo conectamos? Porque tenemos mucha facilidad, digamos, claro, es lo que te entregan, vamos a ver. Tienes tú después que purificarlo muy bien para entenderlo. ¿Cómo conectas esto que ha pasado? Esto que está pasando ahora mismo entre Rusia y Ucrania y evidentemente también la OTAN, Estados Unidos, con lo que ha estado pasando los últimos 2 años, que ahora de un plumazo ha dicho, se acabó la pandemia, esto ya está, fuera. ¿Cómo lo conectas? ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra o son entes absolutamente independientes y por lo tanto quien conoce un tema después tiene que volver a empezar de cero en el otro? Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Pues mira, Marcel, yo llevo ya casi 20 años publicando libros, ya que obviamente me vetaron en los medios de comunicación oficiales cuando publiqué mi primer libro y vengo contándolo todo en los libros y quien me lee, me escribe, me dice, lo has escrito todo, si es que lo has contado todo. Y efectivamente está todo conectado, todo lo que está pasando, las armas de ingeniería social, las armas de guerra psicológica, las armas contra la cultura nacional, contra la identidad del individuo, contra la familia, contra la verdad, es una guerra contra la verdad. Esa Agenda 2030 que viene ya metamorfoseada del primer discurso, ¿no?, que da en el año 94 Rockefeller en la ONU, en el que ya en ese discurso ya habla de que la superpoblación es la que está afectando al planeta. Y ahora, 30 años después, nos encontramos con que para salvar el planeta según la Agenda 2030, o sea, según Bill Gates, por ejemplo, según Obama, según Patricia Botín del Santander, para salvar el planeta tenemos que comer carne sintética y tenemos que dejar de tener hijos. Eso es. O sea, es que hay una línea continuada, histórica, por el que poco a poco nos han ido lavando el cerebro. Desde que nacimos, o sea, la Agenda 2030 hoy está en las escuelas. Y esto es un lavado de cerebro para los niños que se van a criar, que van a ser instruidos, que van a ser adoctrinados con dogmas que no son científicos, sino que responden a los intereses de las industrias y a los intereses de personas que son genocidas y que consideran que en el mundo hay demasiadas personas. Porque según el documento desclasificado, el Kissinger, ¿no?, el informe Kissinger 200 de los años 70, y seguimos hablando de continuidad histórica, ahí lo dice claramente. O sea, para hacernos con el planeta, para hacernos con las materias primas de todos esos países de África, de Asia, tenemos que reducir la población y por lo tanto hay que empezar ya a adoctrinar a los niños, a las mujeres para que no tengan hijos. Hay que empezar a hablar bien del aborto, hay que empezar a hablar bien de la independencia de la mujer, porque entonces no se crearán familias y no se crearán núcleos fuertes de resistencia. Y eso está todo escrito. Está todo escrito. De todas esas lecturas, que yo me he pasado horas en biblioteca y leyendo libros, de todas esas lecturas, por ese motivo he podido avanzar y advertir de lo que venía, para que cuando llegase, las personas que me habían leído tuviesen un bastión de fortaleza, tuviesen los pies sobre el suelo, sobre la tierra, no se les moviese la tierra bajo sus pies y supiesen que lo que está ocurriendo, lo que ellos intuyen, esos ataques psicológicos, económicos que ellos intuyen en lo más profundo de su alma, son reales y están documentados. Claro, claro. Fíjate que todo esto que estás contando, que yo te agradezco de verdad que lo conectes porque cuesta. Y muchas personas, pues, oye, el feminismo, vamos a ver, pues esto es un tema, vamos a tratarlo por... Vamos a ver, el feminismo le sirve al globalismo exactamente lo mismo que está... todo está interconectado. Tenemos que ir entendiendo las cosas como son y verlo desde una óptica un poco más realista, ¿no? Pero fíjate que esto que estabas comentando del aborto, por ejemplo, del feminismo, todo esto que está conectado,
el objetivo es la sustitución de las poblaciones y la reducción de la población occidental o mundial. Ahora mismo en España, por ejemplo, yo lo he dicho un montón de veces, tenemos ahora mismo más gente aquí en España que está muriendo de la que están haciendo de españoles. Es así. Y te vienen con el cuento, bueno, pero tranquilo, porque te vamos a traer gente de fuera que te va a permitir la sostenibilidad de las pensiones. Ahora mismo, mientras España está vendiendo armamento a Ucrania para que haga ver si me defiendo un poco contra Rusia, nos está invadiendo Marruecos por Melilla. Y ahí no mandamos armas. Nos da absolutamente igual eso. Hoy, precisamente, hemos tenido un nuevo episodio de cómo se utiliza la migración o el asalto a fronteras nacionales y soberanas como arma de guerra. Es también un arma de guerra, eso se está permitiendo. Y bien has dicho, nos vamos a Ucrania a miles de kilómetros a salvar su frontera de la invasión rusa y aquí no vayamos a tocar a los inmigrantes porque entonces estamos atentando contra sus derechos humanos y estamos atentando contra la dignidad de la persona inmigrante, que tiene más dignidad que el nativo, ¿no? Pues, oye, vamos a poner las cosas en su sitio. Date cuenta de que es una estrategia muy antigua. Si tú realmente quieres destruir el concepto de nación es un concepto histórico, es un proceso histórico por el que se conforman una serie de identidades pues, que conviven y posteriormente pues forman un Estado donde se dan unas leyes y el Estado-Nación es un culmen de la civilización, del proceso civilizatorio. ¿Por qué? Porque hay un derecho también, ¿no? Hay un Estado de derecho, hay unas leyes que hay que defender y que hay que garantizar al ciudadano. Aquí no nos están garantizando ninguna ley. Claro. Aquí no nos están garantizando ningún derecho. Pagamos nuestros impuestos, compramos nuestras casas, pero si te la ocupan, te tienes que aguantar. Te tienes que aguantar, porque si te defiendes, eres una mala persona. Entonces aquí lo que hay que poner sobre la mesa, esta mañana en unos tweets yo hablaba de que lo que realmente está en el tablero de ajedrez es una cuestión clave. ¿Tiene un país soberano derecho a defenderse? ¿O tiene que haber una estructura supranacional, una supuesta comunidad internacional que te dice tú sí tienes derecho a defenderte en este momento de estos temas y tú no? Claro. Y después hay otra cosa que están socavando en este proceso globalizatorio. El derecho a la legítima defensa del ciudadano. O sea, que entren en tu propiedad privada y que tú te defiendas y que acabes en la cárcel es un atentado contra tu derecho a la defensa. ¿Pero vivimos en un Estado de Derecho o vivimos en una barbarie? Es que nos están llevando a la barbarie, efectivamente, para que después aparezca un salvador que justifique pues, la imposición de ese no tendrás nada y serás feliz. ¿Qué es lo que está sobre la clave? ¿Qué nuevo orden mundial estamos creando? Tenemos dos opciones, el no tendrás nada y serás feliz, o el Estado, el nuevo orden mundial, que nos guste o no, está de alguna manera defendido por algunos personajes, algunos presidentes que son contrarios a ese nuevo orden mundial y que por lo tanto se convierten en enemigos de estas élites globócratas. Ahora es Putin, antes fue Trump, mañana será pues cualquier líder que logre que se escape. ser votado, efectivamente, que se escape, que sea un outsider. Hoy le toca a Putin, pero es que mañana nos puede tocar a nosotros. Y por eso tenemos que aprender el mecanismo. Por eso es tan importante aprender el mecanismo de cómo lo hacen. Cómo convierten a unos personajes en diablos y a otros en dioses mediáticos. Ese es el primer mecanismo de la guerra. Claro. Eso que comentábamos antes, hay una cosa que yo quería que la gente lo piense, ¿no? Porque claro, enseguida ya hablamos de una manera tan como si la gente no se entendiese, y creo que hay que matizar porque enseguida tienes el discurso del racismo, el discurso de la xenofobia. Bueno, vamos a... Una cosa, Marcel, todo lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo en un contexto en el que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Y para mí la Tercera Guerra Mundial comienza después de finalizar la Segunda. Y ese es en el contexto y desde el contexto y con el conocimiento y con los datos, y desde ahí hablo. Claro. ¿Vale? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower, y esto me encanta porque la frase es absolutamente reveladora, en el año 53, en una conferencia ante los ciudadanos estadounidenses, dice:
vamos a comenzar la guerra psicológica. Lo dice él en el año 53. Dice, no se asusten por el término. La guerra psicológica es la que va a hacer Estados Unidos para convencer de la verdad y hacerse con la voluntad y la mente de las personas. Lo dice él. Literalmente, la tengo incluida en la Tercera Guerra Mundial y hasta aquí. Porque es maravillosa, es que te lo dicen. Claro. Sí, no, es que ya ni siquiera se esconden, ya ni siquiera se esconden. Y lo hemos visto, vamos a ver, es que aparte yo creo que tenía alguna cosita, pero no importa, vamos a hablar de esto que es muy interesante. Hemos vivido 2 años de mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Ojo, eso no significa que absolutamente todo lo que ha ocurrido haya sido mentira, pero que nos han estado engañando una vez tras otra en todo y que había un objetivo, unos objetivos muy determinados en cuanto a la violación de nuestros derechos y en cuanto a pincharnos a todos, pase lo que pase, independientemente de que sirva o de que no sirva. Lo hemos estado viviendo, amigos, durante estos 2 últimos años, ¿vale? Ahora tenemos este conflicto que parece que ha venido a sustituir lo que hemos estado viviendo y está, digamos, cumpliendo exactamente la misma función. Y vemos cómo los medios de comunicación, tú, por ejemplo, que trabajas con Russian Today, aquí en la Unión Europea ya no pueden emitirse porque la gente no puede pensar más allá del relato oficial. Hay una verdad que se tiene que establecer y esta verdad te la van a presentar. Tú no pienses fuera de ella, porque como te atrevas a pensar fuera de ella, como empieces a pensar que a lo mejor eso del pinchazo forma parte de un macronegocio y que realmente tu salud no le importa un bledo a quien te está pinchando, como pienses eso, tú eres culpable, amigo, y te vamos a perseguir, te vamos a señalar, vamos a por ti. Eso es exactamente lo que están haciendo. Ahora, aquel que diga que lo que ha hecho Rusia no está bien lo que ha hecho Rusia, pero aquel que diga que hay que entenderse esto en un contexto geopolítico mucho más ancho, mucho más amplio que buenos y malos, también es culpable, porque estás pensando fuera del discurso oficial y no puedes permitirte hacer eso. Y por eso te están censurando pues todas las televisiones que se salgan de este discurso oficial. Y evidentemente las redes sociales. Efectivamente, es que la tesis que yo presento en la academia, ¿no? Y ahí nosotros los que estudiamos y analizamos desde lo que ocurre en el mundo desde la perspectiva de la estructura de la comunicación, de la información, de la política, somos muy poquitos, normalmente pues ahora se hacen tesis de lo que se lleva y de lo que se espera encontrar un trabajo, ¿no? Hay muchas tesis feministas, muchas tesis sobre el cambio climático, pero tesis sobre el poder y la comunicación y además desde la perspectiva crítica que tienes que analizar al milímetro, pues eso no se hace, ¿no? Bueno, pues yo que me meto en todos los fregados más gordos, pues yo la tuve que hacer de estructura crítica. Entonces, claro, estudias los medios de comunicación globales y te das cuenta de que en realidad no puede existir prensa libre. No hay en Occidente prensa libre, porque los propietarios son los grandes fondos de inversión, son las grandes farmacéuticas, son las grandes armamentísticas, que al mismo tiempo que te están vendiendo bombas, te están vendiendo noticias. Con lo cual, como tienen intereses en la guerra, no te van a contar la verdad. Claro. Porque es una parte interesada. Claro. No te pueden contar la verdad, porque te tienen que vender bombas. De la misma manera que antes te vendían vacunas y después te venderán carne sintética y te venderán el aborto y te venderán, porque ¿cuántas fortunas hay en las industrias del aborto? ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto se gana? Que quede claro que yo defiendo tanto la libertad que yo nunca me podría meter en la decisión de una mujer que se pueda ver en esa tesitura, ¿no? De aborto no. Yo ahí no me meto. Yo estoy denunciando las políticas abortivas como políticas de Estado. Como políticas de Estado para controlar a la población, para hacerme con su riqueza, para controlar a la población, que es muy diferente. Yo no me puedo meter nunca contra la libertad individual ni los procesos que pueda pasar una mujer. Como digo, es una tesitura bastante complicada.
Pero no es correcto el bombardeo que puedan recibir unas niñas pequeñas que aún no están formadas acerca de niñas con 14 años que se toman la píldora el día después como si fuesen gusanitos, ¿no? Eso atenta contra la dignidad de la mujer. Yo no puedo estar a favor de políticas que atentan contra la dignidad de la mujer. Evidentemente esto es un negocio brutal, igual que el negocio de las farmacéuticas es absolutamente brutal, igual que tu salud es un negocio absolutamente brutal, pero a su vez cumple con unos objetivos ideológicos que, fíjate tú, todos acaban derivando y acaban llevándote a la reducción de la población occidental. Porque al fondo esto es lo que buscan, al fondo a esta gente le sobramos y te lo están diciendo. Lo que pasa es que ya más claro no te lo pueden decir, tío. Lo que pasa es que la gente, tenemos un problema y lo estabas tú comentando, ¿no? Que ¿cómo logramos que la gente aprenda a pensar de una forma un poco objetiva, un poco racional? ¿Cómo logramos que la gente aprenda a analizar las cuestiones sin implicar su emotividad en ello? ¿Cómo logramos que la gente despierte y que lo que ha pasado con la pandemia sirva para que cuando te pase la semana que viene lo mismo con el tema de Rusia y Ucrania, no tenga que volverte a explicar de cero que te están mintiendo? ¿Cómo logramos eso? Esto yo creo que es la gran clave, Cristina. Yo sé, tú antes lo comentabas, es una guerra, es a largo plazo, tienes que tener mucha paciencia, tío. Pero claro, yo cuando veo gente que digo, sí, por fin, y después te das cuenta que vuelves otra vez a tropezar con la piedra que te la han desplazado un poquito más para adelante, tío. No, tío, no, eso no. ¿Sabes? Y es jodido y frustra bastante, ¿sabes? Bueno, pues imagínate, yo que llevo 18 años, imagínate. Para mí siempre, bueno, yo por una parte sabía perfectamente que íbamos a llegar hasta aquí. Sabía perfectamente que íbamos a llegar a las armas, ¿no? Si tú ves en mis libros, yo hablo de 3 fases de la Tercera Guerra Mundial. Hablo de la primera fase, hablo de que algunas son cronológicas y otras a veces pues se dan al mismo tiempo, ¿no? Simultáneamente. Entonces yo hablaba de que la primera fase de la Tercera Guerra Mundial era una guerra contra la cultura, contra la libertad, contra las tradiciones, contra la espiritualidad de las personas, contra el pensamiento, ¿no? Ese adoctrinamiento en las escuelas, ese constante ataque a la libertad religiosa, ese constante ataque a las tradiciones normales, ¿no? A las tradiciones nacionales que pueda tener cada región del mundo, para ese ataque, ¿no? Para uniformar el pensamiento, uniformar las modas, uniformar la manera de vivir la vida y estar en el mundo. La segunda fase de la Tercera Guerra Mundial son los ataques económicos y psicológicos. Dentro de los ataques económicos, pues podemos nombrar como ejemplo la crisis del 2007, que nos arruinó a todos, ¿no? Se llevó nuestro dinero, nos endeudó, nos dejó sin casa, nos dejó también psicológicamente muy tocados. O podemos también, la táctica de la pandemia también se inscribiría en las guerras económicas, ¿no? Pues ya hemos visto cómo al encerrarnos en casa, confinarnos a las personas sanas, obligarnos a cerrar nuestros negocios, todo esto anticonstitucional, ilegal, por cierto, pues nos hemos vuelto a empobrecer y aparecieron los grandes fondos de inversión que si en la primera crisis de 2007 se hicieron con todo el parque inmobiliario de los países, pues ahora se han hecho con el parque, con el sector del ocio, con el sector de la hostelería. Están comprando cadenas hosteleras a saldo. Detrás, ¿quién está? Warren Buffett, Bill Gates, los fondos BlackRock, State Street, Vanguard, pues los que aparecieron y los que son los dueños de la prensa, ¿no? Y después de esta fase, ya yo he hablado de una tercera fase. Digo, estad atentos porque Dios no quiera, pero esto va derecho a la tercera fase, que son la guerra militar clásica. Va la guerra militar clásica. Yo creo que estamos en esa fase. Estamos en los preámbulos de la tercera fase de la Tercera Guerra Mundial. Ante todos los bloqueos, ante la categorización como paria
que ha hecho Biden de Trump, ante la expulsión de todos los ámbitos económicos, culturales, deportivos que está practicando Occidente contra Rusia, Rusia ha respondido lo siguiente. Biden sabe perfectamente que si la respuesta va a ser el bloqueo, nosotros vamos a ir a la Tercera Guerra Mundial y vamos a utilizar armas nucleares. No se puede decir que Rusia no haya ido avisando de cuáles iban a ser sus fases. Si lo atacaban, iba a atacar. No podemos decirle que no Eso nos está claro. hubiese advertido. Eso está claro. Pero ¿tú Pero crees que insiste, llegaríamos? efectivamente, la otra parte insiste, hasta el momento está insistiendo en no ceder Claro, a ninguna de las claro, posiciones que ha hecho Rusia. claro. Y por eso Estados Unidos no quiere que Rusia y Ucrania pacten para solucionar ese conflicto de una manera, digamos, no catastrófica. Pero ¿tú crees que podríamos llegar al punto en el que se suelten bombas nucleares? Yo creo que sí podemos llegar al punto, porque estamos hablando de la humanidad y la humanidad tiene en su currículum momentos absolutamente catastróficos. Nerón incendió Roma. Creo que puede volver a pasar. En fin, amigos, quiero pediros por favor que os suscribáis al canal. Yo estoy todas las semanas, estoy creando contenido. Hoy tengo la suerte de tener aquí a mi gran amiga Cristina, a quien admiro muchísimo. Y compartid por favor este vídeo, lo podéis copiar y pegar a vuestros grupos porque la gente tiene que escuchar eso. Y si no eliminan el vídeo, yo creo que lo que hemos hablado hoy es algo que ojalá, por favor, la gente lo vea y pues por lo menos tenga, ¿sabes? Aquello que no hace falta que nos creas todo lo que hemos hablado, pero por lo menos aquello que cambie algo aquí, ¿eh? Porque yo repito lo que he dicho al principio, estoy absolutamente en contra de las guerras. A mí no me gusta que Putin haya atacado. Hay que tener en cuenta que ya había conflictos armados, especialmente en dos regiones de Ucrania, entre Rusia y Ucrania, ¿vale? Lo que pasa es que ahora se han aprovechado esta situación para que ocurra lo que ha acabado ocurriendo. Pero a la vez, y esto lo puedes comentar, Cristina, tú también, a la vez que estamos todos preocupadísimos de ver lo que pasa con Ucrania, que no pertenece ni a la OTAN ni a la Unión Europea, tenemos a Estados Unidos pues tirando bombas a Somalia esta semana, por ejemplo, y nos da absolutamente igual. O tenemos a Israel bombardeando constantemente a Palestina, esta semana también nos da absolutamente igual. O tenemos a Arabia Saudita bombardeando Yemen, nos da absolutamente igual. Pero nos preocupamos mucho de lo que pasa en Ucrania porque, claro, ahí, tal y como, no sé si has visto tú eso, Cristina, que es muy fuerte, que es que, claro, es que no estamos hablando de niños negros ni de gente, estamos hablando de gente con los ojos azules y rubios. Eso lo he visto en los medios de comunicación y como no estamos acostumbrados a ver morir gente de estos rasgos, pues nos conmueve mucho más. Eso lo he visto en los medios de comunicación. Es que forma parte de la falta de argumentación desde el punto de vista de las relaciones y el derecho internacional que justifiquen que todo Estados Unidos, la Unión Europea, se ponga en contra de Putin y no busque una solución diplomática al asunto, ¿no? Y como no hay argumentación, pues salen ese tipo de comentarios. Oye, implicaros, porque estos son de los nuestros, son rubitos con los ojos azules, así que os tenéis que implicar, ¿no? Pero efectivamente, tú has estado nombrando Yemen, Somalia, el Congo, guerras que son actuales, que están ocurriendo y que no tienen ni siquiera un titular, un pequeño titular en los medios de comunicación, como tampoco lo ha tenido durante 8 años la guerra que ha estado ocurriendo en territorio ucraniano, ¿no? En el Donbass, tampoco ha tenido cabida. Y ahí se ha estado bombardeando escuelas, matando a madres, matando a niños, bombardeando iglesias, y eso tampoco ha salido en los medios de comunicación. Claro, Hay que esperar el momento adecuado para contar esta historia que nos están contando ahora. Lo demás hay que silenciarlo porque Rusia es hoy una potencia fuerte, poderosa,
determinada a ser un actor principal en las relaciones internacionales y, como vemos, pues no quiere dejarse avasallar ni territorial, ni cultural, económica, ni de ninguna perspectiva, ¿no? No quiere dejarse avasallar. Entonces, en este sentido, habría que reclamar responsabilidad. Creo que eso que llaman los líderes de la Unión Europea, los líderes de Europa, son absolutamente irresponsables, tienen las manos manchadas de sangre y han llevado a esta situación provocando las respuestas que sabían perfectamente que iban a obtener porque el presidente de Rusia pues lo había anunciado. Exacto, exacto, exacto. Lo que pasa que lo que tú acabas de decir es justamente lo que no se ha hecho. Es decir, todo este conflicto que viene existiendo desde hace un montón de tiempo, no te han informado de él prácticamente y ahora que Putin hace lo que hace, ahora sí que te informan, claro. ¿Cuál es el relato que te cuentan? Pues el relato es Putin se ha vuelto loco y ha atacado a Ucrania. Antes estaban los ucranianos ahí felices, no pasaba nada y de golpe va el loco de Putin que quiere conquistar toda Europa y, o sea, y eso la gente es lo que se traga. Entonces, por eso creo que hemos hablado ya de todos los puntos clave. No sé si quieres alguna cosita añadir, pero yo creo que hemos tocado todos los temas claves y te agradezco muchísimo todo lo que sabes y todo lo que nos cuentas, Cristina, porque es muy importante que sigas haciendo lo que haces y que la gente, por favor, pues, bueno, yo cuando veo que tienes cada vez más digamos, estás despertando a mucha gente y esto sin duda que es de agradecer. Pues sí, yo me siento muy compensada, ¿no? Cuando me escriben y me dicen, Cristina, gracias a ti desperté, gracias a tu libro, La verdad de la pandemia, quién no ha sido y por qué, gracias a tu libro, La Tercera Guerra Mundial, ya está aquí y realmente todo este tiempo de que fui expulsada de los grandes medios de comunicación, pues son mis lectores, mis mecenas, ¿no? Los que me han mantenido comprando mis libros, así que yo les invito a que sigan comprando para que yo pueda seguir investigando y denunciando. Ahí está. Buenísimo. Y les invito también a ver mi programa Contrapunto en la Ahora, en el Ahora canal de televisión maldito RT. En Contrapunto pues puedo denunciar muchas de las tropelías y abusos que se están cometiendo, muchas de las mentiras que nos están contando en Occidente y que obviamente es un tipo de programa pues que no tiene cabida en ninguna televisión occidental, por lo que ya hemos explicado, ¿no? No quieren que veamos la realidad, no quieren que pensemos, quieren que seamos una sociedad absolutamente infantil, absolutamente zombie, y por eso pues están cerrando canales, están censurando la cadena RT en toda Europa y realmente pues lo que tenemos que hacer es lo contrario de lo que ellos nos plantean, ¿no? Todo aquello que está prohibido siempre es muchísimo más sustancioso, más interesante que aquello que te sirven cocinado para manipular tu alma. Eso es. Y fíjate que antes de despedirme quiero añadir una cosita y es que cuando ocurre algo, ¿no? Con cualquier cosa, algo que sea más o menos importante, yo creo que es casi una constante. Si todos los medios de comunicación mayoristas se ponen de acuerdo en presentarte una versión sobre aquello, ahí tienes una clara indicación de que es todo mentira, tío. O de casi todo es mentira. O sea, escapa de ahí. Totalmente. Bueno, Marcel, es que hay que volver a decirlo, pero es que hemos visto en Antena 3 cómo han utilizado imágenes de un videojuego para argumentar que Ucrania estaba siendo invadida por Rusia. O sea, y fíjate si no habría material para documentar lo que tuvieron que recurrir a un videojuego, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo montan eso? ¿En la cocina de la redacción? ¿Quién piensa Qué cabrones, tío. ocurre, efectivamente. Porque nos toman como imbéciles, ¿sabes? O sea, nos toman como imbéciles. Absolutamente. Pero es que hay personas que caen en eso. Pero mira, gran recomendación. Yo pienso exactamente igual. Cuando veas que todos los medios de comunicación están señalando a alguien como el malo y a otros como el bueno, ahí hay gato encerrado. Eso no es verdad. Te están mintiendo. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por haber estado aquí y nada más. Suscribíos, compartir la charla y nos vemos muy pronto.